Saludos, espero que se encuentren muy bien. Este video pretende ser una introducción al curso de Lógica Matemática 1 que daremos en el semestre 2022-2. Muy bien. Para explicar qué vamos a ver en el curso, pues me gustaría hablar un poco de la lógica matemática en general. La lógica se supone, o yo he visto que es como definición, aquella rama de algún conocimiento o la disciplina que estudia el pensamiento correcto, ¿no? Eh, Hay varios tipos de lógica, ¿no? Está la lógica aristotélica, por ejemplo, y bueno, pues así hay muchas ramas, muchas escuelas, y nosotros vamos a estudiar una en particular, ¿vale? Pero bueno, entonces, la lógica matemática, según el Handbook, se divide en cuatro ramas. La teoría de los conjuntos, la teoría de la demostración, la teoría de los modelos y teoría de la recursión. Así es. Estas, según el Handbook, son las cuatro ramas que componen la lógica matemática. Como ven, según el plan de estudios de la facultad, bueno, pues la teoría de conjuntos tiene sus propios cursos. La teoría de la recursión tiene un curso que da el profesor Carlos Torres, que es el de Introducción a las funciones recursivas a la teoría matemática de la computabilidad, ¿no? Este nombre así grandotote. Ahí básicamente pues estudian las nociones de qué es ser algo recursivo sobre los números naturales, máquinas de Turing, coincidencias, bla, bla, bla. En la teoría de modelos se estudia básicamente la semántica. Eso tiene que ver con los significados, ¿vale? Ahorita más adelante veremos qué onda. Y la teoría de la demostración, pues sí trata de estudiar un poco lo que hace él y la matemática cuando están trabajando, ¿no? Cuando están desarrollando demostraciones. Muy bien, entonces ahora para meterle lupa a esto, tenemos que ilustrar un poco. Muy bien, entonces imagínense que está aquí el poderosísimo Topus Uranus. Es el lugar de las ideas perfectas, ¿no? Precisamente. Ahí es donde se encuentra la matemática. Yo soy platónico, o preferiría decir que soy gödeliano, ya que los teoremas de Gödel, los famosísimos de incompletud, precisamente surgen como un argumento al platonismo matemático, ¿no? Que quiere decir que se piensa que la matemática es una realidad que existe inherentemente a los humanos, ¿no? Bueno, entonces ahí está el Topus Uranus. ¿Y qué ocurre? Pues que existen distintos matemáticos y matemáticas que trabajan en descubrir los fenómenos dentro de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a matemáticas como la profesora Natalia Jonard. Ellas tienen un lenguaje muy específico, ¿no? Para tratar a la matemática, ¿no? Ella sabe acciones de grupos y entonces los fenómenos que observa precisamente que ocurren aquí en el Topus Uranus, en su mente los expresa en el lenguaje de las acciones de grupos. Muy bien. Por ejemplo, si hay otro matemático, por ejemplo, como mi asesor de doctorado, David Mesa, pues entonces él lo que observa aquí en el Topus Uranus, pues lo expresa en el lenguaje en el que tiene amplio entrenamiento, que es la teoría de los conjuntos. Si de repente llegase alguna otra profesora, por ejemplo, como Ana Meda, y observase lo que ocurre en el Topus, pues precisamente aquí ella lo expresaría en términos de probabilidad. ¿Vale?
Y así, para cualquier matemático o matemática que tomásemos, pues lo que está haciendo es acceder precisamente al topos Uranus a través de sus mentes. Y luego, noten que lo que voy a decir acerca de la lógica no tiene nada que ver con cómo pienso que es la matemática, eso es lo más importante, ¿no? Y luego, pues, ¿qué ocurre? ¿No? Cada matemático y matemática va desarrollando un lenguaje, ¿no? Y va desarrollando teorías matemáticas, ¿no? O sea, cada vez que interviene aquí en el campo de conocimiento que tiene, pues lo va ampliando, ¿no? Así van descubriendo teoremas, van trabajando, van diciendo cómo se comportan las cosas en sus áreas de conocimiento, ¿no? Y es un poco como retroalimentativo esta situación, ¿no? Porque una vez que procede, que tienen aquí una buena representación de lo que está ocurriendo, pues otra vez la vuelven a meter a la teoría, ¿no? Que están estudiando precisamente, o sea, las teorías matemáticas se van retroalimentando, ¿no? Se tienen resultados, se descubren cosas y así. Ahora, todo este rollo pa' qué, bueno, inclusive existen a veces unas clases de teoremas, ¿no? Que son bien importantes, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? La visión de las acciones de grupos estaba por este lado, ¿no? Con la doctora Jonard, y por este lado con el doctor Mesa estaba, ¿no? La visión de la teoría de conjuntos, ¿no? Y entonces de repente llegan así matemáticas o matemáticos brutales y se dan cuenta, ¿no? Así observando en el topos que estos dos matemáticos estaban viendo el mismo objeto, ¿no? O sea, estos dos objetos coinciden, en realidad son la misma cosa lo que estaban viendo. Ese es otro tipo de teorema así bien grandote, ¿no? Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer el lógico o la lógica matemática? Pues lo que va a estudiar precisamente es cómo esta comunidad matemática está trabajando y estudiando su teoría, ¿no? Entonces, pues como que quisiéramos estudiar precisamente qué onda. Mejor agarro otro color. Sí, quisiéramos estudiar precisamente qué ocurre, ¿no? Aquí, ¿no? Cómo se relaciona esto, tal vez con otras teorías. Nos gustaría saber, poder estudiar, ¿no? Si este lenguaje, la forma en la que está expresando, ¿no? Las cosas es consistente, por ejemplo, ¿no? O sea, que no se vaya a llegar por acá una contradicción, ¿no? Cosas de este estilo. No sé, por ejemplo, acá en la teoría de conjuntos, pues ya se sabe, es muy sabido que los teoremas de Gödel le meten así un trancazo a la consistencia, por ejemplo, ¿no? Ya que no se puede demostrar su consistencia absoluta, ¿no? Y de ser consistente habrá teoremas que no se pueden, habrá más bien enunciados matemáticos, ¿no? Que no se puedan demostrar ni ellos ni su negación, ¿no? Es decir, su refutar, ¿no? Es como se dice. Muy bien. Ok. Entonces, al querer estudiar todo esto que ahorita está en pantalla, pues el matemático o la matemática pues se enfrenta a un gran problema, ¿no? Aquí las cosas de las acciones de grupos están descritas en español, ¿no? Acá las cosas de la probabilidad están descritas en español. Acá que ligó los teoremas, quién sabe en qué lenguaje los escribió. Acá esta matemática de acá también tenía lo que estaba viendo y también precisamente lo hizo en su lenguaje, ¿no? Acá también David hizo lo mismo. Y acá matemática que estaba por acá también hizo lo mismo, ¿no? Entonces, ahora al querer estudiar precisamente la lógica, es decir, lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y ciertas relaciones de algunas cosas que veremos con detalles en el curso, pues aquí el español nos mete un gol, ¿no? Y precisamente para demostrar ese tipo de broncas, ¿no? Pues aquí hay un típico ejemplo que se maneja, ¿no? Y entonces se dice que Pedro ama a Jesús, ¿no? Es una frase que viene en la Biblia, ¿no? Hasta le pregunta Pedro a Jesús, ¿no? O también se puede interpretar cualquier tipo de amor que quieran, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué puedo decir de Jesús? Pues si nos le quedamos viendo es que Jesús es una palabra de 5 letras.
Entonces, si Pedro ama a Jesús y Jesús es una palabra de 5 letras, pues es correcto, ¿verdad? Decir que Pedro ama a una palabra de 5 letras. Y pues tal vez Pedro se sienta muy mal de que su objeto de amor ya haya quedado reducido a 5 letras, ¿no? Y pues bueno, aquí el asunto es que la problemática es que esta oración habla acerca de un tipo de emoción entre dos personas y la parte de abajo es una descripción acerca de la composición simbólica de una palabra, ¿no? Lo que ocurre es que al escucharse en español se pueden confundir esta con esta, ¿no? Ya que así como lo dijimos, no hay manera de separarlo, ¿no? Ese es un problema que tiene el español. Por ejemplo, el albur, se dice una frase y se manejan dos significados, ¿no? Paralelos, ¿no? Y precisamente esto pues nos mete un sabotaje en la clase porque tendríamos un problema, porque ¿cómo vamos a determinar como matemáticos y matemáticas que las cosas que estamos trabajando están bien hechas, ¿no? Y entonces precisamente aquí viene el primer asunto, ¿no? Formalización del lenguaje. ¿Vale? Aquí en la formalización del lenguaje, pues precisamente el rollo es que los y las matemáticas trabajan con objetos abstractos, ¿no? Entonces los tienen que amarrar muy bien con definiciones. Y entonces aquí el lenguaje, eso que se representaba en español y que en son estas fotos traumáticas de los pizarrones llenos de cosas, pues aquí precisamente vamos a tener lo que hacer un objeto matemático. Y como un objeto matemático tendrá que tener una base muy intuitiva, se va a tener que definir, ¿no? Esta definición va a tener que estar bien hecha y esta definición va a tener que ser útil, ¿no? Se va a tener que construir un lenguaje, ¿no? Un conjunto, una cosa ahí con ciertas reglas, quién sabe qué sea, pero pues es un lenguaje donde vamos a tener toda la claridad matemática, vamos a poder ametrallarlo con toda la artillería matemática precisamente, ¿ok? Y después de que se haya hecho este lenguaje, ¿no? Para evitar este tipo de confusiones semánticas, pues ahora sí, vamos a estudiar qué hacen los y las matemáticas aquí en sus teorías en particular, ¿no? Primero. Y bueno, pues una de las cosas que generalmente ocurre en la matemática es que se definen objetos, que les recuerdo que la definición dice así, sea no sé qué, es una eneada ordenada donde la primera entrada es un conjunto no vacío y la segunda bla bla bla, ¿no? Tiene aquí un rollo. Entonces precisamente para la lógica se generaliza este tipo de definición, ¿no? Y se hace la definición de estructura. Ahora, esta estructura va a estar determinada o muy relacionada con el lenguaje, ¿no? Precisamente por eso en el temario son los puntos B y C, ¿no? A partir de definir cómo va a ser nuestro objeto lenguaje, nuestro objeto formal lenguaje, nos vamos a ir a definir nuestro objeto formal estructura, vamos a definir relaciones entre las estructuras y el lenguaje, y con eso vamos a traer el poderosísimo concepto de verdad. Esto es así brutal, ¿no? La definición de verdad en matemáticas se la debemos al poderosísimo Santo Tarski de la verdad. Si mal no recuerdo, es en 1936 cuando da y viene encriptada por esta frase, ¿no? La nieve es blanca, es verdadero, sí y solo sí. La nieve es blanca. Y claro que de entrada pues suena estúpido, ¿no? Leerlo así, pero aquí lo que quiere decir es que esta frase, que está en un lenguaje, por eso está entre comillas, ¿no? Que son 4 palabras a las cuales se les asocia un significado, pues vamos a decir, vamos a entablar entre todos y todas que esto es verdadero, sí, solo sí, pues la nieve es blanca. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si aquello a lo que se le llama nieve
siempre es de aquel color al que se le llama blanco. Claro, también a lo que le llamamos nieve y a lo que le llamamos blanco, pues es otra vez un acuerdo social, ¿no? Aquí precisamente inclusive aparece una cosa de lo que llama el budismo, y es que la existencia intercondicionada de las cosas, ¿no? O algo así, ¿no? Pero es que no me acuerdo cómo se llama específicamente, pero justamente habla de que muchas cosas no existen por sí solas, sino de que existen en un entramado, ¿no? Así como en este caso, la verdad de que la nieve sea blanca existe si aquello a lo que como humanos acordamos decirle nieve concuerda con aquello a lo que como humanos concuerda decirle blanco. Pero otra vez, pues son acuerdos, y con base a esos acuerdos será que esto será verdadero o no, ¿no? O sea, la verdad como que siempre se tiene que ir heredando, ¿no? No sale de la nada, de la magia, ¿no? Y precisamente en que se den estas convergencias de situaciones, existencia intercondicionada, es que desatan en la verdad, ¿no? Muy bien. Esto pues claro que no se explica en choro, ¿no? O sea, tiene una definición matemática así brutal y hermosísima, ¿no? La definición de verdad de Tarski, pero pues tendría que decirles ya, tendrían que tener muy claros los objetos del lenguaje para que podamos ir a interpretarlos, es decir, asignarles qué objetos les tocan a las cosas que se les asigna esa tarea, y luego hablar de relaciones y de fórmulas, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Entonces, eso se ve con calma en el curso. Muy bien. Y bueno, pues con base en estos tres conceptitos se construye un mundo brutal, ¿no? Básicamente una de las cosas que se puede ver es que en los lenguajes de primer orden, por ejemplo, ya es un lenguaje con muchas especificaciones. Ahí no son muy buenos para a sujetar cierto tipo de semánticas, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que el abuso en esa falta de sujeción, pues se explota y da toda la teoría de modelos, ¿no? O sea, estudia las semánticas. Porque, o sea, el lenguaje trata de sujetar cosas, ¿no? Pero pues así como en el amor de Pedro, que podría ser amor, sentimiento de pareja, amor del que habla el budismo, ¿no? O amor del que estaba hablando Jesús y de quién sabe cuál era, pues esos tres conceptos vienen de la palabra amor, ¿no? Y pues quién sabe si son iguales, quién sabe si uno implica el otro, no sabemos nada. Entonces precisamente el estudio entre esos conceptos, claro, ahora sí, pues matemáticos, aquí le digo este tipo de cosas, pues para que sea muy rápido el entendimiento de cómo se manejan, o eso pretendo, las cosas, pues tratar de ver si son diferentes, ¿no? En este caso, no isomorfos, isomorfos, ¿no? Esto se hace pues con cosas con objetos matemáticos, perdón, ¿no? Precisamente. Por ejemplo, pues a través del lenguaje se puede sujetar, ¿no? La noción de grupo, pero pues no se puede sujetar que sea conmutativo o no. Y todo este tipo de cosas pues ya son más detalladas, más sublimes, que tendríamos que discutir precisamente a lo largo del curso, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a construir primero esta base, ¿no? Y luego, en segundo término, ya cuando se tenga este armatoste, ¿no? El lenguaje con sus estructuras, que tengamos clara la noción de verdad y satisfacibilidad, esto de la consecuencia lógica. La consecuencia lógica, por ejemplo, ilustra mucho lo que hacemos cuando demostramos en matemáticas. Es la parte semántica de lo que ocurre ahí, ¿no? O sea, en la matemática es como que fijamos unos principios, por ejemplo, los postulados de Euclides, los axiomas de grupo, los axiomas de espacio topológico, ¿no? Y luego lo que queremos argumentar es que en todos los espacios topológicos, en todos los triángulos, en todas estas cosas, pasan ciertas cosas, ¿no? Entonces, en el camino de aquí para acá, pues aquí ocurre que sabemos que estas cosas rigen ciertos objetos, ¿no? Y entonces precisamente nos lo queremos llevar para acá, ¿no? Y eso produce que todos los objetos que sean regidos por estas reglas de la izquierda van a terminar siendo regidos por los de la derecha, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, un ejemplo así muy sencillo es aquello que cuando vemos de que toda función derivable en un punto es continua, ¿no?
Entonces, eso es de lo que dice aquí. Aquí dice función derivable y de este lado pondremos función continua. ¿Vale? Entonces es una consecuencia ahí lógica de los conceptos que se tomaron, ¿no? Que lleva uno en el otro. Los teoremas de alguna manera tratan de encerrar, ¿no? Este asunto de la consecuencia lógica, nada más que luego son muy complejos los teoremas, ¿no? O sea, a veces son de la forma para todo X, si X cumple tal cosa, entonces X va a cumplir tal cosa, ¿no? O de repente son de que existe algo que cumple tal propiedad y no cumple tal propiedad, ¿no? O sea, la matemática es muy compleja, ¿no? Entonces, un primer rollote es escribirla bien en un lenguaje. Y luego vamos a ver que este estudio del lenguaje nos aporta una intuición muy buena acerca de los fenómenos que ocurren en general en la matemática. Entonces, si nos da tiempo a lo largo del curso, pues lo que vamos a hacer ahora es que antes estaban aquí los y las matemáticas al lado de estudiando el Uranus, ¿no? Y entonces precisamente llegamos con la lógica matemática y comenzamos a estudiar, ¿no? O sea, tomamos el ejercicio de sus áreas de estudio como nuestro objeto de estudio. Pero y ahora podemos hacer otra cosa, ya que sabemos cosas desde la lógica, pues ahora desde la lógica también podemos ir y apuntalar al topos con la artillería que vamos recopilando, ¿no? Entonces, la lógica matemática primero se desarrolló de desarrollar todo el aparato como puro y luego en los últimos tiempos se ha estado aplicando en una investigación constante, ¿no? Muy bien, pues este video ya va a estar bien largo, entonces yo creo que lo voy a dejar aquí, espero que haya sido bastante introductorio a lo de la lógica matemática.